Vaya conmigo por favor al Evangelio de según San Mateo capítulo 20. Evangelio de según San Mateo capítulo 20, por favor. Gracias, gracias hermanos. Y hermanos, también va a aparecer aquí en la pantalla. Repito la cita. Evangelio de según San Mateo capítulo 20 del 1 al 16. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, hasta el versículo 16. Nos unimos, por favor. La palabra, hermano, siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El subtítulo dice: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Ustedes? Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Él respondiendo dijo a unos de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Juntos? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Ya tú tienes la palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que estemos atentos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, para recibir la palabra que tú ya tienes para nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Amados hermanos, amada comunidad, seguimos estudiando, seguimos predicando, seguimos hablando acerca del tema que hemos visto ya los últimos domingos, acerca de las parábolas. Y esta parábola, hermanos, recordemos, solamente recordar que son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca del reino, acerca, hermano, de todo lo que Dios ha mostrado para cada uno de nosotros. En la vida, hermanos, en la vida cristiana, tenemos muchos altibajos. ¿Está conmigo? Hay veces en la vida cristiana que estamos bien, que nos sentimos más que vencedores, pero hay veces también en la vida cristiana que estamos agotados, que estamos cansados. Pero también hay veces, hermanos, en la vida cristiana que estamos afligidos y angustiados. Déjeme decirle, hermano, que en parte esto es parte de la misma vida. Yo solamente quiero recordarles lo que dice, lo que enseñó Jesucristo en San Mateo, capítulo 5,
el último capítulo del capítulo 5 de San Mateo, dijo Jesucristo: basta cada día su propio mal. Basta cada día su propia deficiencia y su propia circunstancia que vivimos. No porque somos cristianos o no porque somos seguidores de Dios estamos ajenos a las circunstancias, estamos ajenos a enfermarnos. Por supuesto que no. Jesucristo, hermano, enseñó en San Juan capítulo 17: Padre, están aquí en esta tierra, pero no son del mundo. Están aquí en esta tierra, ¿verdad? Su ciudadanía está en el reino de los cielos. Seguimos, hermano, sin temor a equivocarme, creo que esta es la séptima entrega acerca de las parábolas, o que hablamos de las parábolas. Aquí, hermanos, encontramos en estos 16 versículos esta parábola de los obreros de la viña. Habla acerca de la salvación. ¿Acerca de qué, hermanos? ¿Se acuerda, hermano, que hace también algunos domingos estuvimos hablando en el tratado o en el tema de la teología, estuvimos hablando acerca de la soteriología, que estuvimos hablando acerca de la qué? De la salvación. Es un término que encontramos en toda la Biblia. Y en esta parábola se vuelve a repetir el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. A lo largo de estas parábolas, solamente quiero hacer un recuento. Hemos estado hablando, hermano, del buen samaritano, del padre que tuvo misericordia de su hijo que fue y derrochó todo, y su padre lo volvió a recibir y hubo, ¿verdad?, perdón. También vimos la semana pasada que, hermano, la parábola acerca de las 10 vírgenes nos habla acerca, hermano, de lo que va a suceder. ¿Está conmigo? Mientras que esta parábola, por supuesto, enseñanza de Jesús, nos habla acerca de la salvación. Mira, hermano, el trabajo que cada uno de nosotros hemos hecho en la vida cristiana, yo no sé, hermanos, cuántos podemos decir: bueno, yo tengo 10 años de ser cristiano, yo tengo más, yo tengo 30 años, yo tengo más de 40 años, posiblemente 50 años. O sea, la primera o segunda vez que estás aquí en este lugar, hermano, déjame decirte que la salvación es igual para todos. La salvación, amados hermanos, es igual y prácticamente, hermano, del mismo nivel para todos. Pero también, en segundo lugar, para aquellos que están anotando, en primer lugar, esta parábola habla de la salvación, pero también en segunda instancia habla del trabajo. Repite conmigo: trabajo. El trabajo que tú y yo hacemos en pro de la comunidad, en pro de la iglesia, en pro, hermano, de salir y de hablar el evangelio, de predicar las buenas nuevas del evangelio. Si nosotros volvemos a releer, hermanos, ya lo leímos, solamente voy a resaltar algunos versículos importantes. Nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mire, hermano, aquí hablamos de un trabajo. Esto, hermano, sin lugar a dudas, se resume en ese trabajo que es de cada uno de nosotros mantener nuestra salvación. ¿Está conmigo? Lo consideramos cuando hablamos acerca de la salvación, que hay ese versículo que dice que debemos de cuidar nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Debemos de cuidar esa salvación la cual Dios ha dado a nuestras vidas. Y nos dice, hermano, el versículo 2, versículo 3, que el padre de familia salió. Hermano, diga conmigo: salió. Le voy a decir una gran verdad, hermano, o quiero recordarles una gran verdad. El que siempre ha tomado la iniciativa con nosotros ha sido Él. ¿Está conmigo? El que siempre ha tomado el primer lugar y el que siempre nos ha considerado, y como lo estamos viendo en la serie de Levítico, el que se sigue preocupando por nosotros es Dios. Y quiero que el día de hoy hagamos conciencia, amados hermanos, de lo siguiente. Estos obreros estaban sin trabajo. ¿Va conmigo, hermano? Lo leímos, solamente recordemos.
Estos obreros no tenían trabajo, no tenían quien les diera una oportunidad. Pero vino el padre de familia, según esta enseñanza de Jesús, y se acercó a ellos y les ofreció un trabajo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que cuando nadie nos miraba, que cuando nadie, hermano, había puesto su mirada sobre nosotros, o nadie nos había escogido, Él desde su misericordia y desde su bondad puso su mirada sobre cada uno de nosotros, con nuestros miedos. ¿Dicen amén? Con, hermanos, nuestras enfermedades, con nuestras dolencias. En medio, hermano, de todo lo que estábamos viviendo, podemos vivir el día de hoy, Él se sigue acercando a nosotros. Él está cercano a nosotros. Vino, hermano, y Él, ¿verdad?, empezó la primera conversación. Él empezó, hermano, a hablarle a estas personas. Hey, ¿por qué están aquí? ¿No tienen trabajo? No. Bueno, vayan a mi viña, yo les ofrezco ese trabajo. Vayan a mi viña, y dice la escritura en esta parábola que convino con ellos el pagarles un denario. La palabra que aparece ahí, denario, hermano, es la moneda circulante de aquel entonces. Cuando vemos, hermano, la referencia de esta palabra de denario, esto quiere decir, hermano, que era similar a pagarles, hermano, una semana. ¿Están conmigo? Una semana. ¿Por qué? Porque la situación que tenía, hermano, esta moneda, el denario, es que era de plata. Y podía, hermano, subsistir, hermano, ya sea una a dos personas todo una semana. Es decir, que en esta parábola el padre de familia por un día, hermano, les estaba dando un denario, lo que equivalía a toda la manutención de una semana. ¿Están conmigo? Es decir, que vemos aquí que el padre de familia, hermano, actuó de una manera en misericordia, actuó de una manera benevolente. ¿Y qué vemos el día de hoy con esto? Hermano, la salvación que Dios nos ha dado no se puede comprar con nada. ¿Está conmigo? Únicamente se pagó a ese precio, hermano, de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Es decir, hermano, que Dios siempre nos da más. Repita conmigo, siempre Dios nos da más. Hay un versículo en Efesios que dice que cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad?, le pedimos ciertas circunstancias, lo estoy parafraseando, pero nos dice el apóstol Pablo que Él, hermano, siempre nos va a dar más. ¿Está conmigo? Sigo adelante, hermano, en esta parábola. Salió a la mañana, salió al mediodía, salió a la tarde y salió una hora antes. Si nosotros vemos aquí, hermano, cómo se da la parábola, nos dice que un obrero trabajaba, ¿verdad? Su hora de salida era a las 6 de la tarde. ¿Está conmigo? A las 6 de la tarde. Los que llegaron a la primera hora, hermano, probablemente llegaron entre 8 y 9 de la mañana, empezaron a trabajar. ¿Está conmigo? Trabajaron todo la parte de la mañana, mediodía, tarde y antes de salir, ¿verdad?, del trabajo. Bien, nos dice la escritura que el padre de familia después salió a la tarde, al mediodía, a la tarde, y salió una hora antes de las 6 de la tarde. ¿Está conmigo? Bueno, todos estaban trabajando. Todos, hermano, estaban trabajando en la viña del padre de familia. Pero pasa algo muy interesante en este relato de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sale a las 5 de la tarde y ve a algunos desocupados. Esto, hermanos, es en el versículo 6. Dice, y saliendo cerca de la hora 11,
halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Repita conmigo: lo que es justo. El trabajo que tú y yo, amados, el trabajo de muchos cristianos, déjame decirte, hermano, que nunca es en vano. Porque más allá de un trabajo, como se entiende, de recibir, hermano, una remuneración, el trabajo que tú y yo estamos haciendo, hermano, de reunirnos cada domingo, de adorar a Dios, es porque tú y yo estamos trabajando para la eternidad. ¿Está claro? Para que tú y yo estemos presentes en ese día, en ese momento en el cual Dios nos va a dar a cada uno su pago. Llegó, hermano, la hora de la salida. Dice el versículo 8: llama a los obreros y págales el jornal. Págales lo que conveniste con ellos, es decir, un denario. Pero mire lo que dice al final, y yo le quiero pedir que lo subraye. La orden del Señor hacia el mayordomo fue la siguiente: número 1, págales lo que acordaste con ellos, número 1. Y número 2, mire qué importante: comenzando desde los últimos hasta los primeros. ¿Está conmigo, hermano? Creo que todos tenemos la versión 60. Si usted tiene otra versión de la Biblia, la palabra postreros es los primeros, perdón, los últimos. La palabra postreros son los últimos hasta los primeros. Es decir, que la indicación: págale primero a los que llegaron al último y págales hasta el último los que llegaron primero. Hermanos, las enseñanzas de Jesús en medio de esta parábola nos dice que el reino de los cielos no es, hermano, semejante, no lo es como tú y yo lo entendemos. Porque nosotros en nuestra argumentación podemos decir: bueno, hay que pagarle primero a los primeros, ¿verdad? Pero la lógica del reino de Dios es diferente a tu lógica. Por eso la expresión bíblica dijo desde el Antiguo Testamento: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. La lógica del reino de Dios es distinta a la humana. Por eso, repetidas veces en las parábolas, Jesús empieza a decir: el reino de los cielos es semejante a, y empieza la parábola, empieza la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos, hermano, y por eso déjeme solamente recordarle lo siguiente: antes de que Jesús muriera, lo llevaron ante Pilatos. ¿Cuántos lo recuerdan? Y hubo una discusión entre Pilatos y Jesús, en donde hubo unas palabras donde Pilatos le dijo a Jesús: ¿acaso no sabes que yo tengo poder sobre ti? ¿Se acuerdan? ¿Acaso no sabes que yo tengo poder para crucificarte? Yo tengo poder sobre ti. Y se recuerda lo que le contesta Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerda? Mi reino no es de este mundo. ¿Acaso, verdad, también cuando hubo un episodio más adelante, una o dos noches después, Jesús le dice a aquel, verdad, mocho orejas: oye, no lo hagas. Yo acaso también puedo pedir a mi Padre, hermano, legiones de ángeles y pueden venir a defenderme. Pero ese no es el propósito. El propósito era de que Jesús iba a morir para darnos redención y vida eterna. Hermano, otra cosa que vemos aquí en esta parábola es que tú y yo, al día de hoy, debemos de mantenernos ocupados. Repita conmigo: ocupados en el reino. ¿Sabe qué es ocupados en el reino? Haciendo bien y no haciendo mal. El reino de los cielos, amados, es hacer el bien.
es bendecir, es abrazar, es amar, hermanos. Es orar y bendecirnos los unos a los otros. No es buscar a alguien para hablar de una persona mal. No sé si me expliqué. Es, hermano, todo lo contrario. Ocupados en las disciplinas espirituales que nos llevan cada día más y más a ser como Cristo. Repita conmigo, a ser como Cristo. No ser como el mundo. Jesucristo lo dijo muy directo. Jesucristo no dijo a sus discípulos, miren, y lo vimos el miércoles en el discipulado, no traten de que el mundo los ame. Porque aquellos que se conviertan amigos del mundo, en ese momento se convierten enemigos de Dios. El mundo, hermano, no nos ama, no nos quiere, porque buscamos la verdad, porque queremos ser como Cristo. Mientras el mundo te dice, te la hizo, véngate. Eso es lo que dice el mundo, ¿no es cierto? El mundo te dice, ¿para qué perdones? No perdonas, no perdones. Sé duro como la vida te ha tratado. ¿Verdad que sí? La palabra te dice lo diferente. Si tu enemigo te pide ayuda, dásela. Si tu enemigo te pide un vaso de agua, dale. Mira, hermano, esto lo que estoy hablando es en lo que resulta el reino de Dios. Esta parábola, y hablando del reino, nos vuelve a decir, hermano, que el cristiano tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. El cristiano tiene que reflejar el amor de Dios, tiene que reflejar los cambios que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Se tiene que evidenciar, se tiene, hermano, que exteriorizar. Aquel cristiano que no está ocupado, aquel cristiano que está ocupado en este mundo, aquel cristiano que está ocupado en lo efímero, en lo que dura poco, hermano, no puede trascender a la eternidad. Vaya conmigo, hermano, a Primera de Pedro. Es un versículo que el día de hoy, hermano, ya debemos de saber, gracias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Me diga con un amén cuando ella esté ahí, por favor. Primera de Pedro 1, 9. Amén. Esto que vamos a leer está muy claro, hermanos. No necesitamos que venga el evangelista más conocido del mundo y te interprete lo que dice este texto, porque este texto está muy claro. Primero de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Sí dice así? ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Qué es? Dígalo. La salvación de vuestras almas. Si en ese camino sufres dolencias, si en ese camino hasta llegamos a sufrir la misma muerte, Jesucristo también habló de ello, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo lo enseñó. También déjame decirte lo otro. Si en ese camino Dios nos da riquezas, si rumbo a la meta, en ese camino Dios nos da en abundancia, pues qué bien, pero ese no es tu propósito. Tu propósito es que tu alma sea salva. Vivimos desenfocados. Vivimos, hermano, queriendo lo material y no queriendo lo espiritual. Hablando de lo material, Jesucristo dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra donde hay corrupción. No hagan tesoros aquí, sino haced tesoros ¿en dónde? En el cielo. Mantenernos ocupados en la viña del Señor. De hecho hay un himno así, ¿verdad? Hay un himno que hemos cantado, ¿verdad? De la iglesia cristiana en general.
que trabajamos en la viña del Señor. También hemos cantado, unos oraban, otros cantaban, unos hacían esto, otros hacían lo otro, pero todos alababan al Señor. Dentro, hermano, de nuestro trabajo en la viña del Señor, lo que nos une, hay diferentes ministerios, por supuesto, hay diferentes dones, por supuesto. Unos cantan, otros ministran, otros predican, hermanos, otros lavan, otros barren, ¿verdad? Diferentes, otros ponen las sillas, otros quitan las sillas, no sé si me estoy explicando. Pero tenemos un común denominador, usted y yo: predicar, hablar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo están necesitando. Sigo adelante en la parábola, amados hermanos. El mayordomo, según nos dice el versículo 8, comenzó a pagar primero a los últimos, a los que llegaron ya, hermano, a las 5 de la tarde. Es decir, ¿cuántas horas trabajaron? Solamente trabajaron 1 hora y les pagaron 1 denario. ¿Está conmigo? Vayamos entendiendo esa parte. Mire, versículo 9. Entonces, nos dice el versículo 9, cuando los que llegaron desde las 8 o 9 de la mañana empezaron a ver que les pagaban los que habían trabajado solamente 1 hora, 1 denario, ¿qué dijeron ellos? Si a ellos que trabajaron 1 hora les dieron 1 denario, y nosotros que hemos trabajado todo el día, entonces a nosotros nos espera más. Pero el reino de Dios no es igual a nosotros. No es lo que tú y yo creemos, nos dice la Escritura. Versículo 10, lo voy a leer, por favor. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 1ª recibieron cada uno de ellos 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Repite conmigo: recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Repite conmigo: recibir más. Hay algo muy interesante que nos enseña la iglesia en su conjunto. Que podemos venir de diferentes estratos sociales, que podemos venir de diferente educación, que podemos pensar diferente a los otros, pero aquí somos iguales. Hermanos, lo voy a volver a decir. Aquí y ante Dios todos somos iguales. Y déjeme también aclararle lo siguiente: no es que el pastor sea más, o el evangelista sea más, o el profeta o el apóstol. Tanto ellos como nosotros somos iguales. Esa es una de las cosas maravillosas de la iglesia en su conjunto o en su organigrama. Somos iguales, haciendo diferentes tareas, eso sí. Comparte conmigo eso. Haciendo diferentes tareas, haciendo diferentes trabajos, pero somos iguales delante de Dios. Y esto es muy significativo que lo entendamos, porque el día de hoy en muchos lugares se da, hermano, muy sentado. No, es que no te acerques a él, ni le hables, ni lo mires, porque es el pastor. Porque él es el profeta de Dios. ¿No acaso ellos son servidores de Dios? Claro que sí. Según lo que nos dice la Biblia, son servidores de Dios y son servidores de nosotros. Y nos servimos los unos a los otros. Esto que le estoy diciendo es lo que Jesús está enseñando en esta parábola, amados hermanos. Que todos, nos dice, y lo dice textualmente el libro de Apocalipsis: ricos, pobres, ¿verdad? Griegos, todos, hermano, grandes y pequeños, todos somos iguales delante de Dios. Ahora, quiero decir la siguiente reflexión. Si la Biblia, y usted acaba de decir amén porque dice así la Escritura, ¿verdad? Entonces, lo que siempre me pregunto: ¿por qué entonces hacemos diferencia entre nosotros?
¿Por qué, hermano, decimos él sí, ella no, él sí? ¿Por qué si ante Dios somos iguales? ¿Sabe qué? Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. Los que hacemos diferencia somos usted y yo muchas veces. Aunque no diga amén. Andamos haciendo diferencia. Cuando en esta parábola el pago fue el mismo para todos. ¿Dicen amén a eso? Ahora, nos dice aquí que ellos esperaron recibir más. En esta parábola es lo que Jesús está dejando bien marcado y es una enseñanza, hermano. Si algunos de los que están aquí cuando recibieron a Jesucristo les dijeron lo siguiente: no, ven a Jesucristo, porque si recibes a Jesucristo te va a ir bien. Si te dijeron algo más o menos así, si te dijeron ven a Jesucristo, entrégale tu vida, congrégate, ¿verdad? Porque vas a ser millonario. Si te dijeron esas dos cosas, déjame decirte que te mintieron. No es así. Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo no dijo lo que muchas veces andan diciendo por ahí. No, vente, porque vente acá es la iglesia verdadera. Los de allá no, los de acá sí. Estamos mal, hermanos. La humanidad cuando dice eso está mal. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Hermanos, no perdamos la fe. Les he repetido desde hace algunos domingos ya que la arma más poderosa por la cual trabaja el enemigo, sí, hermano, estoy hablando del diablo, Satanás, que ya está reprendido en la cruz del Calvario, una de sus artimañas o una de sus armas, como usted lo quiere entender, y la más poderosa, es poner en la vida del cristiano el desánimo. El desánimo. Tengamos cuidado con ello. Porque creo que muchas veces hemos escuchado como esa voz: ¿para qué vas? Sigues siendo igual, no has cambiado. Bueno, yéndome a un extremo, ¿verdad? Por otro lado, podemos decir, bueno, ¿para qué vas si no te toman en cuenta? Yo siempre he predicado, hermano, que está en nosotros hacerlo diferente. Bendecirnos todos nosotros, amarnos los unos a los otros. Tengamos cuidado con el desánimo. Si tienes ahí donde apuntarlo, anota, debo de tener cuidado con el desánimo, porque ya lo ha estipulado nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, cuando a los primeros les dio un denario, ¿qué hicieron, hermanos? Nos dice el versículo 11. Al recibir la paga, ¿qué hicieron, hermanos, estos hombres? Murmuraban contra el padre de familia. ¿Está conmigo? Repite conmigo la palabra murmurar. La murmuración es hablar mal de. ¿Está conmigo? Hablar mal de. De la murmuración se desprende la envidia. Ay, mira, tiene 5 carros, 20 casas, 5 esposas. La envidia surge de la murmuración, de esta parte de la murmuración, de hablar mal de. Y es lo primero, hermano, es algo que sale de. Mire, este término que voy a utilizar lo he enseñado, que se refiere como tal a la carne, a la carnalidad, a la piel. En el griego se llama sark o sarquico, que significa, hermano, también se puede interpretar como las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Deseos desenfrenados de la carne. ¿Está conmigo? No solamente, hermano, es hacer algo,
¿verdad?, con el cuerpo, sino aquel que hace algo con el cuerpo. Es lo mismo, es el mismo pecado o es el mismo grado cuando alguien murmura, cuando alguien habla mal de. ¿Está conmigo? Tiene tiempo que les he venido también enseñando. La murmuración, hermano, o que nosotros nos andemos quejando, enoja a Dios. Cuando tú y yo nos andamos quejando, nos andamos lamentando. De hecho lo cantamos, ¿verdad? Como mexicanos, canta y no llores. Cuando nosotros nos andamos quejando de todo, cuando nos andamos quejando, hermano, de la vida, quizá del gobierno, quizá de la vida que nos tocó vivir o que estamos viviendo, de todo eso, cuando está la queja, enoja a Dios. Y también, hermano, cambiemos ese paradigma, porque Dios se preocupa por nosotros. ¿Está conmigo? ¿Qué hicieron estos hombres? Empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal de aquel que les había dado el trabajo. Mire qué malagradecidos, ¿no le parece? Si nosotros lo vemos de una manera humana, empezando a hablar mal de aquel que fue por ellos, que les dio un trabajo y que les dio un denario, lo que es la paga de toda una semana. Empezaron a hablar mal, amados hermanos. Y es, hermano, lo que nosotros debemos de cuidarnos. Hemos estado en la vida cristiana, los años que hemos estado, hermano, debemos de seguir trabajando en la viña del Señor. Debemos de seguir, hermano, abrazando la visión, no la visión, hermano, de un método, sino la visión de este libro. Que Dios, hermano, es benevolente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Voy concluyendo los últimos versículos. Recibieron la paga, se nos dice. Miren lo que dicen estos hombres. Estos últimos han trabajado una sola hora. ¿Está conmigo? Estoy en el versículo 12. Y los has hecho iguales a nosotros. Este concepto de que ellos se creían más fue, hermano, inventado por ellos, no por el padre de familia. ¿Está conmigo? ¿Qué le quiero también enseñar con esto? Lo que le he dicho algunas veces. Yo no sé, hermano, quién nos enseñó, quién nos dijo que por tener 50 años del evangelio soy superior al que tiene un mes. Para nada, hermanos, para nada lo somos. Es más, deberíamos de ser más conscientes de nuestro pecado y de nuestra maldad. Deberíamos de ser más conscientes que somos indignos, de que somos pecadores y que por ello en el día a día necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos, su pensamiento, aparte de murmurar, es que ellos se creían superiores. Se los he venido diciendo. Si en algún momento te encuentras o llegas a ir a una iglesia o llegas, hermano, a conocer a una persona que se cree superior porque quizá ya tiene el título de pastor o de profeta o de apóstol, mi sugerencia es que salgas de ahí en ese momento corriendo. Porque estos se creían superiores. Los has hecho igual a nosotros cuando nosotros estamos trabajando desde la mañana. Dice eso, hermano, al final del 12, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Seguían murmurando, seguían quejándose con el padre de familia y estaban hablando mal de los que solo trabajaron una sola hora. Versículo 13 le respondió: oye, amigo, mire cómo le respondió. Cuando aparece la palabra amigo, me recuerda, amados hermanos, amada iglesia, amada comunidad,
cuando viene Judas aquella noche en el huerto de los olivos. ¿Está conmigo? Ya Judas ya se había puesto de acuerdo con el Sanedrín, con el sumo sacerdote, hermanos, con el sistema que había en aquel entonces de entregar a Jesús, y la seña es que Judas le iba a dar un beso en la mejilla a Jesús. ¿Está conmigo? Viene Judas y Jesús, hermano, lo recibe con las siguientes palabras. No lo recibió diciéndole: hey, pecador incircunciso, te vas a ir al infierno. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Yo creo que en esos momentos, hermano, en la mente de Jesús, pero también en la mente de los discípulos que estaba alrededor, quizá pasó una película sumamente rápido, o imágenes rápidas de cómo Jesús estaba haciendo milagros y Judas al lado de Jesús. Jesús predicando y sus discípulos y Judas al lado de Jesús. Jesús, hermano, lo recibió bien, no lo recibió mal. Eso debemos de imitarlo. ¿Dicen amén? Dice: toma lo que es tuyo, en el versículo 14, pero dice, pero si quiero dar a este último como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Repite conmigo la palabra envidia. Espero que en ningún momento, y si es, hermano, el caso, el momento, yo no lo sé, solamente es ponernos a cuentas con Dios en lo personal, en lo individual. Estos hombres, según el padre de familia les dijo a ellos: ustedes tienen envidia porque yo les di lo mismo a ellos y a ustedes. Y miren, hermanos, al hablar de la salvación, como este es el tema, yo les he también enseñado, y esto aquí cabe la expresión, hermanos, y ya con esto concluyo. No sé si ustedes recuerdan que llevo hace algún tiempo, algunos años, diciéndole que cuando suceda aquel día nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho eso? ¿A qué día me estoy refiriendo? A que el día en que venga Jesucristo, ¿verdad? Y le dé a cada quien lo que le merece, lo que le toca. Me voy a explicar. Le va a dar a cada uno según conforme a su obra. En ese día nos vamos a llevar muchas sorpresas. Me explico una vez más. Nosotros, como está aquí en esta parábola, pensamos, ¿verdad? Muchas veces hemos pensado quizás de algún familiar o un vecino, o de una persona que le hemos estado hablando la palabra de Dios muchas veces, que no quiere nada con Dios. ¿A qué voy? A que probablemente en ese momento esa persona vaya a estar con Dios. Probablemente, hermanos. Eso no le toca ni a usted ni a mí decidirlo. En el poder y en la potestad de Dios solamente Él tiene ese poder y esa potestad. Pero también lo contrario, o viceversa. Probablemente la persona más cristiana que usted conozca no vaya a estar ahí. Es, hermano, a lo que se refiere el versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. En aquel día que Jesús venga en su reino, porque Jesús va a venir, hermanos, yo le quiero invitar a que su corazón no se desaliente. A que diga: no, ya el Señor ya se tardó. No, pastor, esto lo vienen predicando desde cuando yo era niño. Y no, nada más no veo nada. ¿Sabe qué está pasando, hermanos? Que el Señor está siendo misericordioso. Eso es lo que pasa. Por si alguna vez usted ha dicho: lo llevo escuchando y no, nada más no viene, es porque el Señor es misericordioso.
¿Y sabe para quién es misericordioso? No tan solo es misericordioso para que Él no quiere nada, sino es primeramente misericordioso para usted y para mí. Él es rico en misericordia. Nos vamos a llevar muchas sorpresas, es lo que dice el versículo 16. Y quiero concluir, hermanos, si usted me ayuda a buscar Colosenses 3:23, por favor, y se va poniendo de pie. Colosenses 3:23, 24 y 25. Va a aparecer en pantalla. Colosenses capítulo 3, versículo 23, 24 y 25. Mire cómo dice aquí. Todo lo que hagáis, y todo lo que hagáis, ¿hacedlo de qué? Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Versículo 25. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción. Eso de que no hay acepción de personas es lo que venimos hablando en la parábola. Todos somos iguales, todos somos los mismos delante de Dios. Cuando tú y yo trabajemos en la obra del Señor, hagámoslo de corazón. Amén, mis hermanos. Únicamente esperando la recompensa que Él nos va a dar, que Él te va a dar. La Escritura no nos dice espera la recompensa que el hombre te va a dar, ¿verdad que no dice así? No esperemos por lo tanto una recompensa aquí. Espera tu recompensa en el cielo. Porque Él te va a dar esa recompensa. Nos dice el versículo 24, esa recompensa te la va a dar el Señor. Porque servimos ¿a quién? ¿Servimos al hombre o a Cristo? Una vez más, ¿servimos al hombre o a Cristo? A Cristo. Y termina el 25 con la otra parte. Mas el que hace injusticia, el que murmura, el que todavía tiene envidia, recibirá lo mismo que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, sigamos trabajando en la obra del Señor. Los que empezaron, déjenme ser más específico, yo ahí me puedo incluir, muchos de ustedes también, los que empezamos desde muy pequeños sirviendo a Dios o sirviendo a la iglesia, y los que han recibido a Jesús tiene un año o algunos meses, tanto ellos como los de acá, vamos a recibir la misma paga. Lo mismo. Entendiendo que la salvación, hermanos, sigue siendo personal e individual. Que debemos de seguirnos esforzando en esa salvación. Que debemos de cuidarla. Y como lo vimos en 1 de Pedro 1:9, obteniendo, debemos de obtener, debemos de resguardar cada día, hermano, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así es que, si este es el día, este es el momento, puedes levantar tus manos un momento y decirle: Señor, me pongo a cuentas contigo el día de hoy. Mira, Señor, mi vida. Señor, aquí estoy. Terminamos. Levanta tus manos.